Shalom, bienvenidos todos. Estamos en el webinario número 61 de Hebreo Bíblico de eTeacher Group. Y hoy vamos a hablar de la serpiente de cobre que hizo Moisés. Bienvenidos todos. Vamos a tratar de mantener micrófonos cerrados para que todos puedan escuchar y después todos podrán intervenir, cada uno en el tiempo que le toca. Bien. Entonces, en Números 21 nos cuentan de un episodio que ocurrió muy cerca a la entrada a la tierra prometida, casi al final del largo viaje de las tribus de Israel en el desierto. Lo que ustedes ven aquí en la fotografía es una estatua de la obra de arte que representa la serpiente de cobre. Está ubicada en Jordania, en el lado oeste del río Jordán. Para empezar, vamos a hacer algo que no hemos hecho antes, leer los versículos, no son muchos versículos, que nos cuentan el episodio en español, para tener primero claro todo el panorama, de qué estamos hablando. Más adelante seguiremos versículo por versículo, hablaremos, conoceremos de los versículos, de lo que significa esta historia, junto con la historia en Reyes sobre el rey Ezequías que ha destrozado la serpiente de cobre. Entonces, para la lectura en español de toda esa historia, yo estoy buscando a alguien para que la lea, un voluntario o voluntaria, alguien que quiere leer. Y para eso, para señalar que quieren leer, hay que hacer un clic en la señal de la mano que está a la izquierda, al final de la lista de participantes. Simplemente tocar ahí y se levanta la mano. Y por favor, no abrir micrófonos durante. Bien. Felipe Gutiérrez. Hola, buenas noches. ¿Puedo leer? A leer, me pareció que vi una mano. Felipe. Hola, buenas noches. Ahora sí. Números 21. Sí. Adelante. Se fueron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó durante el trayecto. Protestó el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste de Egipto para morir en el desierto, donde no hay pan ni agua? Nuestra alma está harto del pan liviano. Entonces el Eterno envió al pueblo serpientes venenosas que causaron con sus mordeduras gran mortalidad.
El pueblo acudió a Moisés implorando: hemos pecado murmurando contra el Eterno y contra ti. Pide al Eterno que aleje las serpientes de nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y le dijo el Eterno a Moisés: haz una serpiente, ponla en lo alto de un mástil, y sucederá que el hombre mordido que la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de cobre pulido y la colocó sobre un mástil. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y decían: Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Vamos a cerrar mi micrófono. Entonces, leímos toda la historia y ahora vamos a leer también en español y en hebreo la historia de 2 Reyes 18. 2 Reyes 18. ¿Hay alguien que quiere leer en español? Así ustedes participan. ¿Alguien que quiere leer en español? Que levante la mano. Vamos a ver rapidísimo. Sí, Marta. Marta de Los Ángeles. Sí. El tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Cera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Muchas gracias, Marta. Toda. Y dice en hebreo, voy a leer los 3 versículos. Vayehi bishnat shalosh lehosea ben Elá, melech Israel, malach Hizkiyahu ben Achaz melech Yehuda. ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וחרט את האשרה וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן. Leímos las 2 historias y vamos a empezar a hacernos preguntas. Para hacer las preguntas vamos versículo por versículo leyendo la historia de Números 21. Estaban al final del trayecto, ¿sí? ויסעו מהור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום. Hoy no traigo mapas, pero la tierra de Edom, en el lado oeste del Jordán, era la primera tierra que tenían que pasar, por la cual tenían que pasar cuando estaban subiendo desde el desierto de Sin hacia la parte donde van a cruzar cerca a Jericó para cruzar a la tierra prometida. Y dice el versículo, Vatiktzar nefesh ha'am badarech. Dice el versículo, y el pueblo impacientó durante el trayecto. Esta frase es muy significativa, porque pasaron 40 años de camino en el desierto. El número 40 es un número tipológico, un número simbólico que quiere expresar años de una generación, una época larga y ardua. Entonces ellos se impacientaron, ya no querían más viajar de un lugar a otro, de un campamento a otro.
estaban en el último trayecto. A veces cuando logramos algo después de mucho esfuerzo y llegamos al final de ese trayecto, sea algún proyecto, por ejemplo, que hacemos, o un curso de hebreo bíblico, ahí al final ya queremos terminar, ya queremos empezar algo nuevo. Uno cuando empieza algo se siente motivado, pero a veces al final ya uno está cansado. Hay que entender ese estado mental y anímico del pueblo. Vayedaber ha'am be'Elohim uveMoshe. Ahora el pueblo tiene una queja contra Dios y contra Moisés. Nosotros en el trayecto del viaje en el desierto que hicimos con este pueblo, durante toda la lectura, si leemos en el libro de Éxodo o en Números, o más adelante en el libro de Deuteronomio, otra vez toda la historia repetida, nos encontramos de vez en cuando. Cuando leemos la historia del viaje del pueblo en el desierto, nos encontramos varias veces, repetidamente, que el pueblo se queja. Y a cada queja que presentan ante de Moshe, reciben una respuesta inmediata y generalmente su queja no está no justificada, tiene motivos verdaderos y por eso Dios les ayuda y soluciona el problema del cual ellos se quejan. Aquí la expresión de hablar contra es muy chocante, es muy fuerte. No solamente se quejaron contra Moisés, que con toda su grandeza era uno de ellos, un ser humano, pero se quejaron de Dios. Y tienen tres quejas muy específicas. Uno, Lama ha'elitunu mimitzrayim lamut bamidbar. ¿Por qué nos trajiste de Egipto para morir en el desierto? ¿Pudiéramos quedarnos ahí? Dos, Ki ein lechem ve'ein maim. No hay, en ese desierto, no hay pan y no hay agua. Y la tercera, venafshenu katza balechem aklokel. Nuestro alma está harto del pan liviano. Están cansados del escenario del desierto. El desierto es el lugar no habitado, aunque estaban en el campamento, sí había agua y había lugar para el ganado, pero en general están cansados. Uno cuando va hacia el sur de Israel, en el Negev, y ve kilómetros de arena, todo el mismo color, casi no hay vegetación a veces, hoy día hay, pero imaginamos antes, pero también ahora hay trayectos que cuando uno viaja dice, desierto, no hay nada. Imagínense en ellos que estaban caminando, no viajando en un carro con aire acondicionado. Entonces están cansados del desierto. Dicen no hay pan y no hay agua. Y ese pan que ellos tienen está mal, ese pan liviano. Entonces nos preguntamos, ahora al final, y todavía se están quejando. Hay como un sentimiento de como fin de mundo, como la existencia, nuestra existencia está en peligro. Vamos a morir aquí en el desierto y no vamos a llegar a ninguna tierra. Esa tierra que ustedes nos prometen, ¿dónde está? Seguimos en un desierto, seguimos con esa comida que Dios nos da, ese pan maná que cae del cielo cada día, no tiene buen sabor. ¿Qué hicieron? A veces es posible que recogieron demasiado,
cantidad más grande porque tenían miedo que van a tener hambre y no van a tener que comer. Y este pan, dicen los sabios, especial, no quedaba fresco mucho tiempo. Ese tipo de comida que recibieron se volvió algo que no se podía comer. Hay otros sabios que dicen que la comida, esa comida que recibieron en el desierto, no se sintió como si uno está comiendo. No estaban, nunca, no podían estar completamente satisfechos. Y entonces están hartos. También a lo mejor sigue el mismo problema de la duda. ¿Vamos a tener comida mañana o no vamos a tener comida? Los seres humanos generalmente guardan comida de un día para el otro para asegurarse de que haya, pero ellos guardaron y no había, se echó a perder. Entonces se sienten hartos de toda esa situación y se quejan. Es una queja muy seria. Y nosotros nos recordamos hace poco en el capítulo 20 de Números, leímos una situación parecida. Dice, Velo haya maim laeda, hubo una gran escasez de agua, Vaikalu al Moshe y al Aarón, esta vez se amotinaron contra Moisés y Aarón. Vayarev ha'am y Moshe, y le reclamaron a Moisés, ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני אדוני. Ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו ובעירנו? ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a ese desierto a morir con nuestro ganado? Y hay un versículo más, el 5, que no puse la traducción, dice, Velama elitunu bimitzrayim, la misma queja que acabamos de leer. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Dicen, para traernos, le había otano el amakom araze, traernos a este lugar malo. Lo mekom zera, no es un lugar donde se puede plantar, poner semilla en la tierra y plantar. No hay teena, no hay gefen, rimón, las frutas simbólicas de la tierra de Israel, la viña, la granada, el higo. Umaim ain lishtot. En esta ocasión, cuando ellos se quejaron, inmediatamente había una respuesta. Fíjense en la comparación entre Números 20 y 21. Si ustedes lo leen en español, ven que es lo mismo, y en hebreo nosotros vemos que la queja, ¿por qué nos trajeron de Egipto? Nos sacaron de Egipto. Solamente que en Números 20 la queja es contra Moisés y Aarón su hermano, y en Números 21 la queja es contra Dios y Moisés. Para los que saben hebreo pueden leer, lo que está muy claro es que es una queja muy parecida. ¿Cuál es la reacción, la respuesta a esa queja? En Números 21, Vayeshalach Adonai Ba'am et hanechashim haserafim, Vayenashchu et ha'am, Vayamot am rav meIsrael. Entonces el Eterno envió al pueblo serpientes venenosas que causaron con sus mordeduras gran mortalidad. Mucha gente murió.
había una queja de que no hay agua. Recién leímos en el capítulo 20, que cuando no hay agua, Dios le da instrucciones a Moisés y se saca agua de la roca. En el capítulo 20, Dios le dice a Moisés, "Caj et hamate, toma la vara, hakhel et haeda, reúne la asamblea, ata ve'Aaron achija, en presencia de esta, tú y tu hermano, le ordenarán a la roca que dé agua, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו. así harán כדי יברותי agua, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Hace poco leímos que hay una solución. Dios soluciona el problema de falta de agua, el problema de la sed. Y Moisés, nosotros recordamos esta escena. Moisés tenía que hablar a la roca y golpeó la roca. Es un tema para otro webinario, ¿verdad? Pero había agua, inmediatamente la queja y la respuesta, la solución. Pero en caso de las serpientes, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la solución? La solución es serpientes venenosas. Mucha gente muere y otros están en peligro de vida. Nos parece algo muy raro, irregular. Y si Dios quería, no solucionó el problema para el pueblo esta vez, por algún motivo, y quería castigarlos. ¿Por qué castigarlos con las serpientes? No hay una relación entre el castigo y la queja. Hasta ahora vimos en muchísimos ejemplos que cuando Dios reacciona a una queja, una transgresión de una persona, de un ser humano, hay una medida de justicia. Contra cada transgresión hay una medida que está adecuada para ello. Aquí nos preguntamos, ellos no tienen que comer, se están muriendo de hambre y Dios les envía serpientes venenosas y muchos mueren. No es proporcional. Ese castigo nos parece horrible, nos parece muy cruel. Están al final del camino, aguantaron hasta ahora y ahora van a morir porque hay serpientes por todos lados. Entonces el pueblo, la gente, con ese terror del castigo, el castigo lo que trae es una confesión de un pecado porque reconocen que no tenían que quejarse. Esto está bien, pero un castigo tan cruel. Inmediatamente ellos vienen hacia Moshe y dicen, Vayomru, Chatanu ki dibarnu v'Adonai vavach. El pueblo acudió a Moisés implorando, hemos pecado, murmurando contra el Eterno y contra ti. Y piden algo que siempre han visto que ayuda. Hitpalel el Adonai. Pide al Eterno. Vayaser mealeinu et anachash. Que aleje las serpientes de nosotras. Vaitpalel Moshe be'ad ha'am. Y Moisés intercedió por el pueblo. Hace poco tuvimos ese webinario especial de la tefilá, de la plegaria, y aquí vemos uno de esos ejemplos que Moisés reza, habla con el Señor y pide por el pueblo. Cuando leemos una y otra vez todo lo que vimos hasta ahora, viene a la mente
otro episodio que hace poco leímos, los episodios de las 10 plagas. Cada vez que había una plaga que tenía que ver con animales, las ranas, la langosta, cada vez que pasó algo así, los egipcios, el faraón, vinieron a Moisés y pidieron que rece, que hable con el Señor y que prometieron algo o se arrepintieron, y en este momento automáticamente la plaga cesó. Moisés rezó y la plaga cesó. Entonces tenemos aquí una situación que nos recuerda algo que pasó en Egipto con los egipcios. ¿Qué relación tiene esto con el pueblo de Israel? Con cada versículo que leemos surgen más preguntas, porque estamos acostumbrados a cierto patrón en las historias. Estamos acostumbrados a castigos equitativos, castigos justos que están de acuerdo con el pecado. Estamos acostumbrados que cuando el pueblo tiene un problema, Dios se lo soluciona. Y aquí hay un patrón nuevo que no entendemos. Ahora viene la solución. Nosotros al leer, si es la primera lectura, imagínense que es la primera lectura, ustedes dicen bien, entonces ahora Dios le va a perdonar al pueblo y va a quitar las serpientes y ellos van a seguir su camino, pero resulta que no. Vayomer Adonai el Moshe, y le dijo el Eterno a Moisés, Hacel Hasaraf, haz una serpiente, Vesimoto al Nes, ponla en lo alto de un mastil, Vehaya kol hanashuch vera'oto vachai, y pasará que el hombre mordido que la mire vivirá. Otra vez estamos sorprendidos. Tal como el castigo para la queja que no hay agua era las serpientes que atacaron y mordieron a la gente y muchos murieron, ahora en lugar de simplemente, como lo que pasó en Egipto, quitar las serpientes y a lo mejor darles agua fresca de una roca otra vez, en lugar de esto, la solución es curar a la gente que sufre de mordidas de serpientes. O sea, ¿qué significa? Que las serpientes siguen ahí, no se quitaron, están ahí las serpientes, y lo único que ayuda es que cuando alguien fue mordido, entonces mira a la serpiente y vive. Es verdad, es maravilloso, pero ¿será esa la solución? Otra pregunta que nos surge, ¿por qué? ¿Por qué Dios no cura a todos los que fueron mordidos de una vez con una de esas formas que tiene, tantas formas que tiene y sacar de ahí todos los serpientes? ¿Por qué? Es una solución nada más de curar y no quitar a las serpientes. Lo que ven aquí es de la Capella Sistina de Michelangelo, esa escena esta es la serpiente, ¿la ven? La serpiente de cobre y el pueblo, la gente que murió y la curación de los que fueron mordidos aquí. Una escena famosa que Michelangelo la pintó y la pueden ver en la Capilla Sixtina. Entonces ahora vemos que Moisés hizo lo que Dios le ordenó. Vayas Moshe
נחש נחושת, וישימהו על הנס. Moisés hizo una serpiente de cobre y la colocó sobre un mastil. והיה אם נשך הנחש את איש, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Si nosotros comparamos en hebreo, por favor, se han unido a nosotros nuevos participantes, muy bienvenidos, pero le quiero pedir a todos que mantengan sus micrófonos cerrados. Más adelante podrán participar. Ahora mantengan sus micrófonos cerrados. Entonces, si comparamos este versículo 9 al versículo 8, vemos que hay un paralelismo quiástico entre lo que Dios le dice a Moisés y lo que Moisés hace. Dios le dice a Moisés, "Hacele hasaraf vesim oto al nes". Y aquí dice, "Vayas Moshe nechash nechoshet, vayesimeu al hanes". Son casi las mismas palabras y en el mismo orden. Y después la solución, cuando Dios habla con Moisés, le dice Dios, "Vehaya kol hanashuch vera'a oto v'chai", y acá dice, "Vehaya im nashach hanachash et ish, vehibit el nachash hanechoshet v'chai". En hebreo, si comparamos, son como dos versículos paralelos en una poesía bíblica. El lenguaje es lenguaje de poesía bíblica. Hay una instrucción muy específica y Moisés la ejecuta específicamente tal cual como Dios le dijo. Y tal cual pasa como Dios dijo. La persona mira a la serpiente y vive. ¿Qué pasa con todos que han muerto? ¿Y por qué hay que quedarse ahí con las serpientes que siguen mordiendo a la gente? Entonces, otra vez tenemos el cuento completo. Cuando vemos ahora el cuento completo, después de la lectura de versículo por versículo, paso a paso, todas esas preguntas que han surgido, podemos a lo mejor ver aquí dos historias entrelazadas. Una, lo que está en color marrón, es una historia del pueblo en el desierto, quejándose, como muchas otras veces. Y después de la queja, ellos por algún motivo se arrepientan, van donde Moisés, piden perdón y la historia queda sin solución. No tenemos solución. ¿Qué pasó entonces? Dios les ayudó, como en el capítulo anterior. Entre un capítulo y otro en los libros bíblicos, muchas veces entre varios versículos, pueden pasar muchos años, o muchas semanas o meses. Pero nosotros acabamos de leer varias veces que hay una solución. Aquí hay una queja, un arrepentimiento y no hay solución para la queja, no hay respuesta. Pero puede ser que quieren decirnos que ellos siguieron quejándose aunque estaban ya muy cerca a la meta. En verde vemos otra historia, una historia independiente que habla de un fenómeno de aparición de serpientes venenosas que causan con sus mordeduras gran mortalidad en el pueblo. Una historia que nos cuenta
cómo Moisés intercedió por el pueblo y la solución fue hacer una serpiente de cobre que ayudó a curar los que se fueron mordidos por las serpientes verdaderas. ¿Cuál es la relación entre las dos historias? Parece que el versículo 7 relaciona o conecta las dos historias. Este es el versículo que conecta las dos historias. El versículo que da una explicación a la queja y una respuesta a la queja. Relaciona la queja con una respuesta, no deja esa queja sin respuesta, sin solución. De repente parece que estas dos historias separadas fueron unidas por alguien. Nosotros sabemos que al principio toda la historia del pueblo y toda la ley fue pasada en una tradición oral de boca a boca. Los mayores contaron a los jóvenes, generaciones una tras la otra aprendieron de memoria esa historia. Y años más tarde, posiblemente a partir de la época de Samuel, de los reyes, de Shaul y después toda la serie de reyes de Judá y de Israel, los reyes que tenían escribas, posiblemente en esa época empezaron a escribir en manuscritos las historias y toda la tradición oral, y habían a lo mejor segmentos, partes de historias que no tenían solución, que no apareció, que de repente apareció un cuento y no se entendió este cuento de dónde vino, y a lo mejor alguien decidió poner junto esta queja de la última queja en el desierto, junto con la historia de las serpientes. Puede ser. Entonces, al pensar esto, nosotros ahora estamos siguiendo el trayecto de un académico, un estudioso de la Biblia, que no acepta las cosas tal como están escritas sin preguntarse cómo surgió un escrito con el cual yo lucho porque no tengo respuestas a mis preguntas. Entonces, ese estudioso, imagínense alguien, y eran muchos, que se han hecho las mismas preguntas que nosotros hicimos, y surge la relación por supuesto que surge entre el Números 21 y 2 Reyes 18, porque en la misma ocurrencia se repite, se cuenta de lo mismo. Se menciona que esta serpiente de cobre que hizo Moisés siguió como un símbolo para el pueblo hasta los días de Ezequías, rey de Judá, y que la gente estaban quemando incienso a esta serpiente que lo llamaron Nehushtan. Ustedes pueden ver ahora la relación semántica entre la palabra Nehash, que es serpiente, y la palabra Nehoshet, que es cobre o bronce, depende de las traducciones, ¿sí? Ven, las letras de raíz de las dos palabras son las mismas. Y el nombre que le dieron a esta serpiente en años tardíos, Nehushtan, tiene la misma raíz. Y entonces surge la idea entre los estudiosos de la Biblia hebrea, que es la historia de la
sobre la serpiente de bronce. Es una historia formativa, historia muy arcaica y muy importante en la historia del pueblo, en la leyenda, en la memoria colectiva del pueblo. En una etapa formativa del pueblo, una etapa los primeros años de formar un pueblo de 12 tribus que estaban en esclavitud tantos años, se formó cierta historia en la cual el personaje principal es Moisés. Y según esta historia, Moisés hizo un objeto al cual se le adjudica cualidades especiales, y este objeto siguió como parte, y este objeto siguió como algo principal en el culto del pueblo, como 100 años por lo menos. No estaban quemando incienso a este objeto. No pensaron que es una idolatría. No pensaron. Nosotros podemos comparar con la escena del becerro de oro. Ahí era seguro, está claro que era idolatría. Y no volvieron, no tenían más objetos, salvo de repente descubrimos que esta serpiente de bronce se quedó como objeto de culto durante muchísimos años y que era parte legítimo del culto al Dios de Israel. Y entonces, si es así, si tantos años se quedó ese objeto, porque lo hizo Moisés con orden de Dios, y fue aceptado tantos años, ¿por qué llega el rey Ezequías y lo destruye? Todavía no hay respuesta. Estamos todavía preguntando por qué, ¿verdad? Entonces, miramos el versículo 7 otra vez, cuando el pueblo pide a Moisés que quite, que aleje a las serpientes, y Moisés reza, Vaitpalel. Y nos hacemos otra pregunta. Moisés era experto en serpientes, ¿no? ¿No era Moisés al cual Dios le instruyó cómo hacer una magia con una serpiente, con su vara que se transformó en una serpiente frente al pueblo y frente al faraón? Y entonces, si esto era Moisés, ¿por qué en lugar de hacer alguna magia, otra vez, algún movimiento con su vara, él ahora reza y pide a Dios que quite a las serpientes? Esas preguntas difíciles fueron contestadas en diferentes formas. Los sabios, encontramos en el Talmud, en la Mishnah, en la tradición oral, encontramos los sabios debatiendo. Y se preguntan, ¿acaso aquí había un acto mágico de Moisés? No, había un rezo. La serpiente, dicen los sabios, es un símbolo nada más. La serpiente es un símbolo que en el tiempo de Moisés era algo tangible para el pueblo como solución momentánea para ese problema de
serpientes que muerden a la gente. Pero con los años, dicen los estudiosos, con los años empezaron a ver a la serpiente como la solución. Empezaron a ver a esa serpiente de bronce como un dios. Y entonces surge otra solución, otra explicación. La segunda explicación de tenemos dos corrientes. La explicación o la respuesta de los sabios de la tradición judía y la respuesta de los académicos, también judíos, en universidades hasta hoy día, que están investigando otras historias de otros pueblos, están investigando el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la idea de la humanidad de un Dios abstracto y que no hay necesidad de objetos para creer en ese Dios y para implorarle en un rezo. Que ya el objeto no es necesario para entender que el rezo, solamente el rezo, tiene efecto. Entonces lo voy a presentar ambas corrientes y yo creo nosotros tenemos entre las dos corrientes, uno puede llegar a alguna conclusión, una conclusión personal de cada uno. Hay otra que podemos sugerir acá. En el Talmud, en una parte que se llama Masejet Rosh Hashanah 29, surge esa pregunta de la cual hablé de los sabios, y ellos dicen, Veji nahash memit, veji nahash mechaye. ¿Acaso una serpiente mata o revive? Ellos dicen, no se puede considerar a la serpiente como un objeto mágico que cuando la persona mira a la serpiente se cura. Porque entonces el hombre está esclavizando su alma a objetos, mientras que el hombre tiene que creer que Dios está con él durante todo el camino, no un objeto en forma de una serpiente. Dicen, es un error pensar que fue la serpiente que curó a la gente. No. O que fue mirando a la serpiente que curó a las personas. No. Era en ese momento de volver a la idea de creer en Dios y no en la serpiente. La serpiente era un símbolo para un cierto momento, pero desde entonces en adelante, cuando el pueblo sigue su camino, debe volver a creer en Dios, que no es un objeto, que no tiene representación en un objeto mágico o en un animal de bronce. Dicen que ¿cómo es posible que el pueblo piensa, o dice no es posible que pensaron, que era una serpiente de bronce que los ayudó todo ese camino en el desierto? ¿Quién les ayudó? ¿Quién les demostró una y otra vez que le dio comida, le dio agua? Dicen que de repente ellos en cierto momento se desviaron, pero rápidamente volvieron a Moisés y le dijeron, pide por nosotros. Ellos no pidieron un objeto. Y entonces, ¿qué pasó? Durante muchos años, la idea abstracta de Dios, al vivir en un ambiente de idólatras de los pueblos cananeos,
nosotros lo leemos en todos los libros a partir del libro de Jueces. Cada vez que hay una dificultad, están rodeados por otros pueblos y la influencia es algo inevitable en la vida humana. Entonces, durante todos esos años, ese objeto que quedó del incidente antes de entrar a Canaán, adquirió significado que desde el principio no era la intención que adquiera. Y por eso, Ezequías, que llegó con una reforma religiosa y quería devolver al pueblo a esa fe en un Dios que no necesita representación física por una estatua de cualquier animal, él destrozó en este momento a la serpiente porque ya no había lugar para ese objeto. Él quería representar la reforma con varios actos, con destrozar los altares para dioses ajenos, y entre estos dioses ajenos destrozó también a la serpiente. La otra solución o la otra sugerencia es mediante la palabra etiología. La etiología es el estudio sobre las causas de las cosas. Viene del griego y aquí está la palabra en griego y su división, ¿sí? Aitio, la causa, y logia, la palabra, el estudio, el tratado. Generalmente en el estudio de la Biblia hebrea o en el estudio de historias antiguas, nosotros encontramos muchas veces una historia, un cuento, unos versículos que nos explican algo que pasa que no entendemos, o en la naturaleza, o algo que pasa en la sociedad. Les quiero dar un ejemplo de un cuento etiológico. Cuando ven el arco iris en el cielo, hay lluvia fuerte y hay sol, sale el arco iris. Entonces la historia, según esa teoría, la historia de Noé, de Noah, del arco iris, que simboliza un pacto entre Dios y los seres humanos que nunca más va a destruir al mundo con un diluvio. Cada vez que hay una lluvia fuerte, aparece el arco iris y la historia, inmediatamente nos relacionamos con la historia de Noé. Ese es un cuento etiológico. O cuando Jacob, cuando está en camino desde casa de sus padres hacia Harán, a casa de Labán, su tío, hermano de Rebeca, tiene ese famoso sueño de los ángeles que suben y bajan por la escalera, y llama al lugar donde él estaba Bet-El, casa de Dios. Y el versículo nos dice que primero esta ciudad se llamaba Luz porque habían almendras ahí. Y después se le cambió el nombre a Casa de Dios, Bet-El, por el sueño de Jacob. Este es un cuento etiológico. O todos esos exégesis de nombres de los cuales hablamos hace poco en uno de los webinarios, la explicación de por qué una madre le da a su hijo cierto nombre, esas explicaciones son cuentos etiológicos. Y dicen, entonces, que la historia que hemos leído es un cuento etiológico. La historia que vimos acá. Perdón, tengo otra vez que cerrar micrófonos. La historia que vimos al principio en la parte verde, ¿sí? La parte verde que habla nada más de las serpientes de bronce y de las mordidas y todo eso, dicen que esta es una historia etiológica,
que explica por qué en el culto del pueblo durante tantos años existió una estatua de una serpiente llamada Nehushtan, al cual todos adoraban. Y que llegó un momento que había que destruir esa serpiente de bronce porque no tenía ningún valor, porque había que devolver al pueblo a la idea original de un Dios que no se representa en ídolos y en estatuas, ni en fuerzas de la naturaleza, ni en animales lo más feroces que sean. Entonces, queremos recordar otros ejemplos donde aparece la serpiente. Resulta que la serpiente aparece muchas veces en la historia, en varios libros en la Biblia hebrea, que son libros sobre diferentes, que fueron compuestos, escritos en diferentes épocas de la vida del pueblo. Y la serpiente es la que sigue apareciendo como motivo que vuelve y vuelve a aparecer. Y adquiere como más importancia. Ahora entendemos por qué aparece la serpiente. Porque quedó ahí como un monumento en un templo donde no había espacio para una estatua, para un monumento. Por ejemplo, en Éxodo 4, Dios le dice a Moisés, esa es la primera vez, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice una vara, y Dios le ordena que la dejara caer al suelo. Cuando la deja caer, la vara se convierte en una serpiente. Era natural que Moisés huye de la serpiente y después la agarra y se torna otra vez en una vara. Y esta es una señal para el pueblo. Fíjense en lo que dice aquí. Esto es para que crean que yo, el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Hablamos del nombre de Dios, que Moisés tenía que saber el nombre de Dios para decírselo al pueblo en Egipto, para que crean que ese Dios de sus antepasados lo envió y tiene fuerza para sacarlos de Egipto. Ahora también se menciona que el hecho de poder hacer como una magia con la serpiente y con la vara, eso también fue una prueba que él fue enviado de Dios. ¿Dónde más se menciona? Aquí, cuando Moisés va a hablar con el faraón, también Dios le dice, toma la vara, no dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. ¿Quién necesitaba la vara? Moisés, el faraón. ¿Quién necesitaba esa posibilidad de hacer una magia y convertir la vara en una serpiente? ¿Dónde más aparece? Aparece en Isaías, y a partir de ahora empezamos a sospechar que la relación con las serpientes no era algo que quedó en la historia del desierto. No era algo que quedó ahí en Números 21 y de ahí cesó la cuestión, la relación del pueblo con serpientes. Resulta que por naturaleza en el desierto hay serpientes. Y el milagro que era durante 40 años que el pueblo, tal como tenía comida y bebida y agua en un desierto, de la misma manera nunca los atacaron serpientes, porque estaban protegidos por Dios. Pero en el momento que ellos expresaron su falta de fe y se quejaron casi al último al final de ese trayecto, ¿no? Se vuelven a quejar, entonces Dios quita esa protección y dice, bueno,
ahora ustedes pueden solos contra la vida real del desierto. Ustedes no se dan cuenta que yo les protegí durante ese camino en el desierto. Entonces aquí están las serpientes, a ver si ustedes pueden, a ver si podrían haber quedado con vida, multiplicarse y llegar a las puertas de la tierra prometida sin enfrentarse con las dificultades del camino. Lo que ustedes piensan que son dificultades, no son, no eran. ¿Qué dice el profeta? Llegará un día que el Señor Todopoderoso retirará de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan, toda provisión de agua. ¿Y quiénes son las personas importantes que no van a estar ahí para ayudar al pueblo? Entre estas personas está el valiente, el guerrero, Gibor ve'ish milchama, por supuesto, el juez, Shofet, y además, Venaví vekosem, el juez, el profeta y el adivino. Fíjense en que el adivino está junto con el profeta, de la misma importancia. Y hay alguien más que está mencionado aquí, es el Nevon Lahash, el artesano experto y el hábil encantador. Tal como el artesano experto y el juez y el capitán, hay también alguien que es hábil encantador. O sea que la relación con las serpientes era experticia legítima de personas que siguieron su existencia y estaban con el pueblo durante todos esos años. Después de Moisés y después de la serpiente de bronce, sigue ese culto, sigue la relación con la magia que tiene que ver con las serpientes. ¿Dónde más? Un poquito más, lo vamos a hacer rápido para que ustedes puedan hablar. En Jeremías 8 leemos algo que de verdad es escalofriante, el castigo. Estoy lanzando contra ustedes serpientes venenosas, Nehashim Tzifonim, contra las cuales no hay encantamiento, en lahem lahash. Y además, el uso del verbo venishchu etchem, este mismo verbo, voy rápido al versículo, vayenashchu, ¿lo ven? Ustedes lo pueden buscar después. El mismo verbo que aparece en Números 21 aparece en Jeremías 8. La relación, o sea, esa historia, ¿se acuerdan lo que dijimos? Es una historia formativa en la vida del pueblo, la historia de la serpiente. ¿Por qué? En Salmos 58. Otra vez se habla de una cobra, de una serpiente, que no escucha la música del mago. O sea, también estamos hablando de salmos tradicionalmente relacionados con el rey David, pero en la investigación académica se habla también de salmos que no son de la época del rey David, salmos que entraron en esa colección años más tarde. Y en Eclesiastes, relacionado con el atribuido al rey Salomón, dice también, Imishoch hanahash velo lahash ve'en yitaron leba'al halashon. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. O sea que hay serpientes que ningún encanto ayuda contra ellos. Vemos que esa tradición, esa ocupación
con la serpiente sigue durante años, después de la historia de Moisés. También en Isaías 11 aparece la descripción de la época de una vida de paz, de armonía entre un niño de pecho y una serpiente. En un futuro no volveremos a la situación del jardín de Edén, en la cual el hombre y la serpiente eran como al mismo nivel, pero sí va a haber una relación pacífica, y ya no todo lo que leímos hasta ahora del peligro de la serpiente no va a existir. Entonces volvemos al versículo que dijimos al principio, el versículo que relaciona la historia de la serpiente de bronce con las quejas del pueblo al final del trayecto. Moisés era una persona que tenía experticia en serpientes, que hizo magia por la orden de Dios ante el pueblo y ante el faraón. Pero Moisés no quitó las serpientes que aparecieron ahí. No usó esa fuerza de magia que él tenía. No la usó. Moisés rezó a Dios y Dios le dio la solución. La solución fuera hacer un símbolo de cobre, un símbolo nada más, para esa ocurrencia, para ese incidente nada más. Y alguna corriente del pueblo, alguna característica del ser humano de desprenderse de los símbolos reales, de la realidad, y aceptar o tener la capacidad de creer en un Dios que no se puede ver, nada más sus hechos en la historia humana, causó que esa serpiente adquirió un valor aditivo muy grande, y por eso Ezequías, el rey de la Reforma, la destrozó. Lo curioso es que, y de esto ya no vamos a hablar, lo curioso es que encontramos en la mitología griega un dios que era serpiente, se llamaba el dios Escalpios, y él tenía siempre con él una serpiente, y que desde años atrás, aquí tenemos un símbolo del 1936, los médicos en el mundo y también en Israel, también médicos judíos, ponen una serpiente como parte del símbolo de la medicina. Hasta hoy día, el símbolo de la parte en el ejército israelí, ejército de la defensa de Israel, la gente que se ocupa de la medicina, los médicos, los enfermeros, los hospitales militares, el símbolo de ellos es la serpiente. Pueden ver las hojas de oliva, que son símbolo de paz, y pueden ver la serpiente con la espada, que es símbolo de guerra. Paz y guerra. ¿Y por qué la serpiente? Por supuesto, porque existe toda una corriente desde la magia hasta la medicina y la ciencia, en la cual cualquier problema causado por un ser viviente, un animal, un insecto, lo que sea, se puede curar con el mismo animal en símbolo en tiempos antiguos, como hizo Moisés, y con muchas de las vacunas hoy día. La vacuna contra la mordida de la serpiente y las vacunas
utilizando parte o lo que se ha sacado científicamente del virus o que causó cierta enfermedad. Entonces, de repente, esa serpiente adquiere ahora para nosotros, en la edad moderna, un significado de curación y no un significado de sufrimiento o de idolatría. Así que voy a dejar esto y voy a dar paso a ustedes con este versículo. Hoy no está la lámina de preguntas, para que puedan levantar la mano con el tiempo que nos queda, comentar como siempre. Solamente pido quitar cámaras y dejar micrófonos cerrados, porque con tanta gente hay interferencias en el sonido cuando hay cámaras y hay micrófonos abiertos. César. Yo voy a abrir el micrófono para cada uno. Sí, César. Muchas saludos nuevamente. Estas clases son estupendas. Sobre todo la última parte, que es la que más me causaba duda, porque tendemos a ver la serpiente como un castigo, pero en varias culturas, como la griega, no nada más está el esculapio, sino está el caduceo de Mercurio, pero esta vez son 2 serpientes. Y en la India también tienen algo parecido que se llama el Kundalini, que es el fuego de la serpiente, el fuego serpentino. Y yo no sé cómo esta cuestión de este tema tan abstracto se puede relacionar o tienen analogías o relaciones entre sí. Gracias. Muy interesante. Sí, yo no quería entrar en lo de las diferentes tradiciones mundialmente. Mencioné lo del griego así para mencionar, pero ustedes tienes razón respecto al Kundalini, conozco eso también, es muy interesante. Daniel. Sí, Daniel. sí, gracias, Maika. No, yo quería pedir alguna consideración de tu parte sobre Bereshit 3, donde califica la serpiente como el animal más astuto del jardín, y digo, ¿cómo leer esto dentro del contexto de lo que hemos escuchado hoy? Bien, primero hay algo interesante en Bereshit 3, la palabra en la cual pero voy a cerrar tu micrófono, sí, Daniel, con permiso, para que no haya eco. La palabra en la cual hay 2 cosas. Primero, deben saber que la palabra Nahash, perdón, voy a cambiar color. La palabra Nahash, serpiente, en hebreo, es sustantivo masculino y no femenino. Si ustedes leen otra vez la historia del primer hombre, la primera mujer y la serpiente, sustantivo femenino, con la idea de que es en hebreo sustantivo masculino, que la historia originalmente fue escrita con una relación entre el primer hombre y la primera mujer y otra criatura masculina, se ocurren al simple pensar, ocurren muchas ideas y lo pueden encontrar si investigan un poco, hoy día hay muchísimo material en internet. Eso es 1. 2. Dice de la serpiente en este capítulo que era más astuta. La traducción de la palabra arum aparece como astuta. Espero que saben ya que las palabras hebreas están basadas en una raíz de 3 radicales. Aquí está la letra Ain, la letra Resh y la letra Mem. La letra Mem, para los que no son estudiantes de hebreo bíblico en eTeacher, la letra Mem tiene 2 formas. Esta es la letra Mem que aparece al final, al principio o en medio de la palabra,
y la otra, que es un cuadrado, se llama mem final. Está solamente al final de la palabra. Cuando se habla más adelante del hombre y de la mujer, después de comieron de la fruta del árbol de la cual no tenían que comer, no dice manzana, dice fruta, peri, este es otro asunto para clarificar, dice que vieron que eran erumim. Erumim se traduce para otros idiomas también, no solamente el español. Erumim se traduce desnudos. La raíz de la palabra erumim es el mismo como de la palabra arum. Y entonces nos preguntamos, una sola pregunta, pero se puede preguntar mucho más. ¿Ven? Esta es la palabra. La otra mem al final es una mem del plural. La serpiente, ¿qué tiene que ver con la desnudez del hombre y de la mujer? ¿Qué es ser desnudo? ¿A qué se refiere que eran desnudos? Que no algo estaba cubierto o incubierto, era el cuerpo o otra cosa. O también si arum está, y es en hebreo astucia, eran ellos también astutos al descubrir algo después que hicieron la primera vez, no obedecieron la orden de Dios, eran más astutos, descubrieron algo que no sabían antes. No voy a contestar ahora, pero me alegro que has mencionado esta primera apariencia de la serpiente. Entonces vemos que la serpiente viene a ser una figura central en alguna tradición muy antigua de la humanidad. Y es interesante y lo dejo, como a veces, muchas veces hacemos, lo dejo abierto para ustedes, para pensar, para investigar, para debatir. Gracias, César. César, ¿algo más? ¿O era otra persona que preguntó? No, ya bajó la mano. Bien, entonces voy a seguir porque no nos queda mucho tiempo. Está aquí. Segundo, Irma. Sí, Irma. Irma Araceli. Adelante. Buenas noches, Blanca. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. A ver. Bien. No te escucho. No te escucho bien. Perdón. No te escucho bien. Va el sonido entrecortado y además hay alguien con micrófono abierto en la clase. Vamos a abrir otra vez el tuyo nada más a ver si te podemos escuchar. Sí, Irma. ¿Hay alguien con micrófono abierto? Luis. Alguien que tiene micrófono abierto y a lo mejor esto influye. Irma, ¿quieres volver a hablar? Sí, Marca, buenas noches. Sí. ¿Qué teológico acerca de cómo es que Lo siento, Irma, no se te escucha bien. Lo siento, no puedo escuchar la pregunta, pero si la escribes ahora en el chat la voy a ver. No leo durante la clase, no puedo concentrarme en los versículos y en las ideas y ver el chat. Pero si tú escribes ahora tu pregunta, la voy a ver y sigo buscando quién quería decir algo.
los que ya han hablado, y por favor, no me refiero a escribir la pregunta en la pizarra blanca, me refiero a escribir la pregunta en el chat. No puedo ahora volver perdón, otra vez. No abren micrófonos, levantar la mano, eso simplemente. Respecto a los nombres, no voy a entrar ahora en un nuevo webinario hablando de nombres, de exégesis de nombres. Es fascinante, pero dentro de poco me imagino va a salir la grabación en el sitio de eTeacher en internet y ustedes lo podrán escuchar. Luis Alberto, sí. Sí, Luis, te escucho. No te escucho. El micrófono está abierto, pero no te escucho, Luis. Luis Antolín, ¿tú quieres hablar también? No. Luis Alberto, tampoco. Seguimos. Moisés. Sí, Moisés. Moisés, tu micrófono está cerrado. Yo lo abrí y lo has cerrado. ¿Quieres intervenir, decir algo? Sí. Moisés. Sí, bueno. Sí. No, otra vez no se escucha muy bien. Hay mucho ruido, intervención de mucho ruido. No te puedo escuchar, lo siento. Bueno. Miren, la posibilidad de hablar con gente de todo el mundo en un foro como este es maravillosa, pero ustedes tienen que entender que todavía la tecnología no nos ayudó completamente. Y cuando hay ruido en el trasfondo de ustedes, escuchamos el ruido y no escuchamos a la persona que quiere hablar. Pedro. Sí, Pedro. Acá, bendiciones desde España. Gracias. Es un privilegio estar aquí en esta clase. Me deleito con escucharla. Bueno, mire, yo estaba recordando una de las enseñanzas de nuestros maestros que dicen que la lengua partida de la serpiente fue un castigo del Eterno por hablar la sonjará. ¿Y que ¿Quieres traducir la sonjará al español? Sí, bueno, la lengua chismosa. Ajá. Lengua chismosa es lo que nuestros padres practicaron en la queja en el desierto. Entonces, la lengua chismosa causó aquella enfermedad. Y eso es una continuación, como usted bien ha explicado, desde el huerto del Edén. Allí se originó el primer chisme, la primera conversación contra el Eterno. Y me llama la atención mucho porque estaba escribiendo yo en el chat ahora mismo una escritura que tenemos en el Código Real donde dice y de la manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bueno por lo de la farmacia. Aquí en España también tenemos la serpiente. Uh-huh. Y es el contraveneno de aquellos pecados que se hacían con el chisme que enfermó a la humanidad, ¿verdad? Muy interesante lo que dices, y eso es lo que yo me refiero, que cuando ustedes vienen para acá y hablamos,
yo presento ideas mías y de los sabios de los cuales aprendo, y ustedes también intervienen y surge un intercambio de ideas tan interesante que cada uno queda con ideas y con preguntas. Y eso no es malo. Uno puede vivir con muchas preguntas no solucionadas, ¿verdad? El hecho de hacer la pregunta es el importante, no tanto buscar siempre respuesta y no quedarse contento. Así que, Pedro, muchas gracias por atender a esta hora temprana en España y aquí en Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy con Rafael Sierra. Sí, está abierto el micrófono, Rafael. Pero no te escucho. La semana pasada te escuché bien, esta semana no escucho nada. A ver, trata de hablar, Rafael. No, lo siento, no se escucha. Roberto. Sí, Roberto. Roberto. Bien. Lo hemos intentado, pero parece que hay dificultades en comunicación. Voy a cerrar todos los micrófonos y les voy a decir algo. Yo sé que ustedes comentan mucho durante esos webinarios y no hay espacio para todos para expresarse, pero los que son estudiantes de eTeacher pueden discutir y traer al foro de estudiantes, si es al foro de estudiantes que hablan español o inglés de hebreo bíblico, o el foro que hablan español y estudian hebreo moderno, yo dirijo los foros. Si ustedes siguen alguna discusión que empezamos acá en el foro, eso puede ser muy interesante. Así que para los que son parte de nuestra gran familia de eTeachers, sugiero seguir esas conversaciones en el foro. Lamento mucho no poder atender ahora a todos. Solamente veo aquí a Alba y después a Alejandro. Alba, sí. A ver si a ti te podemos escuchar. Buenas noches, Marca. Bendiciones. Muchas gracias. Marca, podríamos decir que el hecho de la idolatría que hay en el corazón del hombre, tendemos a volver a todo aquello que es tangible en algo idólatra, ¿sí? Para nuestra vida. Podríamos también decir el hecho de que estamos seguros de que el Eterno en ningún momento utilizó la serpiente para hacer una magia como tal, ¿sí? Pero sí podríamos decir que en la gran sabiduría de nosotros somos visuales y necesitamos señales. Podría haber estado allí la serpiente como una señal visual de justamente eso, lo que puede producir y la muerte que puede producir el chisme, la murmuración, porque podríamos también imaginarnos, trasladarnos a esa época en donde sabemos que fue prolongada la murmuración. No fue cosa de un día, sino de tal vez semanas y meses. Un proceso, sí. Sí, Gracias, estás Marta. interpretando lo que yo traté de sugerir. Lo estás interpretando muy bien y además con otros términos. Me encanta. Alejandro, y con eso cerramos hoy. Alejandro. Marta, Sí. buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar si habrá alguna importancia en el hecho de que Dios le haya pedido a Moisés que construyera una serpiente ardiente, pero que el versículo 8 nos diga que Moisés construyó una serpiente
de bronce, el versículo 9, perdón. ¿Dónde sacas que la serpiente era ardiente? La palabra en hebreo, la palabra ardiente no aparece. Al revés. Habla de Saraf, ¿no? 21:8. No, en el versículo 6 dicen que eran Nehashim Serafim y no tiene, Saraf es una serpiente venenosa. Ajá. Sí, Y Moisés, sí, ese ese fue el castigo, pero Dios no le dijo a Moisés que haga serpiente venenosa, simplemente, sí, Saraf, a eso te refieres. Sí, sí. Ya entiendo la pregunta. Entonces sigue tu idea, sí. Ahora que tengo el texto, sigue tu idea. Sí, la idea es, entonces habrá algún descuido de parte de Moisés que quisiera haber resaltado él mismo al decir que no construyó la serpiente con esa característica, sino que fue más bien de bronce. Es una pregunta difícil. Resulta que la palabra saraf en hebreo tiene también el significado de incienso. Okay. Y además de tener el significado de la raíz, tiene común con en fuego, ¿sí? Encender fuego. También tenemos la palabra saraf como arcángel, como serafín, querubín. Entonces, yo quisiera ver en esta palabra aquí hasta un símbolo. Un símbolo. Y ese símbolo que estará encima de un asta va a ser tan claro para todos que es símbolo. ¿Qué te parece? Solamente me quedaría la duda de por qué el material de bronce. Bueno, aquí dice Nehoshet, en el desierto, nosotros, no, perdón, pero hay gente que está abriendo micrófonos. En el desierto nosotros sabemos que ellos no tenían muchos materiales y nos sorprendemos de dónde sacó bronce. Pero en toda la investigación que hice no encontré una respuesta a la cuestión de la bronce. Sería muy interesante buscar, resulta, ni en las palabras de los sabios, ni en las teorías modernas, no hablan del material del cual él hizo la serpiente. Así que voy a buscar más, ¿sí? Y busquen ustedes también. Una de las respuestas puede ser la respuesta de los que estudian el texto bíblico como un texto literario, y entonces van a ver lo que yo mostré antes, la relación entre la palabra Nahash y la palabra Nehoshet, que vienen de la misma raíz. Eso sí lo encontré, que usan esa palabra simplemente por cuestiones de estilo, pero me parece un poco una solución fácil, demasiado fácil. Así que voy a buscar a ver y a lo mejor tendré alguna. Si tengo respuesta, les prometo que lo voy a decir al principio del webinario de la próxima semana. De verdad, eso lo voy a investigar. Y con eso vamos a cerrar hoy, porque me han dicho buenas noches, pero resulta que aquí es madrugada. Así que hasta el próximo webinario. Los de nosotros que vivimos donde ahora está saliendo, es el hora del alba ahora. Me imagino que en España también. Entonces, para todos, Shabbat Shalom.